están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Sobrinos, ya sé que usualmente tengo otro tipo de fondo, pero estoy en el trabajo y no podía esperar para hacer un video especial de su sección favorita Pasó en Corea, que yo sé que muchos solamente esperan cuando subo pues un episodio nuevo de esta sección. Entonces, hoy, por ser un especial, voy a hablarles de actualizaciones de algunos casos que ya he tocado en este canal. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción la lista de reproducción de todos los episodios, y también es muy importante que para que puedan entender las actualizaciones de lo que voy a hablar el día de hoy, es que tienen que ver los 3 episodios de los que voy a hablar a continuación para que tengan pues un seguimiento y que haya una coherencia, porque si no, puede que no entiendan de lo que estoy hablando, o para que refresquen la memoria, porque también ya ha pasado bastante tiempo desde que hablé de estos casos. Y también les voy a dejar en la cajita de descripción los links de cada episodio de los que voy a abordar el día de hoy. Además, les recomiendo seguirme en mi Instagram para que estemos más en contacto, y además me gustaría que me hagan saber de qué otros casos quieren actualizaciones. Y sin más preámbulos, comencemos con el video del día de hoy. En primer lugar, hablaremos del episodio 24, que es el caso de la ex esposa de Jeju, y espero que le puedan poner pausa para que vayan a ver ese episodio antes de seguir con la actualización, pues se trató de un caso bastante bizarro, bastante triste y traumático, en especial para la víctima, que vendría siendo el hijo de la pareja. Y aunque en aquel episodio había terminado con la sentencia de prisión vitalicia para Ko, es decir, que iba a pasar toda su vida en prisión, pues según el portal de noticias de Korea Times, Ko, de 37 años, quien había recibido una sentencia de prisión vitalicia, es decir, que iba a pasar toda su vida en prisión por haber privado de la vida a su ex esposo y haber abandonado su cuerpo en distintas partes de la ciudad de Jeju, es que intentó apelar 2 veces, ambas sin éxito, y la corte reafirmó la sentencia que había dictado. Los hechos tuvieron lugar en Jeju, que es la isla más popular de Corea del Sur. Seguro, si les interesa Corea, ya han escuchado hablar de ella, y en donde estuvo el tribunal que dictó dicha sentencia a Ko. Y aunque ella intentó apelar 2 veces, siendo la primera vez en febrero y la segunda en julio, bajo el argumento, según su defensa, de que no tuvo premeditación en su actuar. Sin embargo, cuando la corte confirma la sentencia, lo hace bajo los siguientes argumentos. Primeramente, el hecho de que Ko haya dicho que ella solamente se estaba defendiendo de su ex esposo, puesto que trató de propasarse con ella, no tenía lógica. Y que ella había planeado cuidadosamente sus pasos, ya que había buscado información sobre métodos para cometer su crimen, e incluso preparó un tipo de medicamento para provocarle el sueño de manera deliberada, lo cual habla completamente de premeditación. Y por ello, desde un principio no hubo dudas en el juicio en que ella actuó con total conciencia. Y si recuerdan, a Ko también se le había abierto un proceso por el caso de su hijastro. Sin embargo, ahí sí la corte la declaró no culpable por falta de evidencias y dijo que no podían descartar que hubiera sido caso del padre. Y hasta el momento es lo que hay en el caso de Ko. Parece que efectivamente va a pasar toda su vida en prisión. Y vamos con el número 2. Continuamos con el siguiente video. Este es el episodio 26, que se titula Welcome to my video. En ese episodio yo les estaba comentando lo que estaba sucediendo actualmente con las víctimas del End Room, y en la segunda parte les hablé sobre la existencia de un portal web en donde los criminales que no habían recibido una sentencia justa según los estándares de la sociedad coreana y de las víctimas, allí se publicaban los datos de estas personas, datos confidenciales, y así provocarles la vergüenza social. E incluso se habían subido datos personales de los jueces que habían dictado las sentencias tan ligeras que, según la sociedad coreana, ellos pensaban que habían sido criminales o que hubieran salido absueltos en sus procesos. En ese episodio les dije que en aquel momento la policía coreana estaba haciendo una investigación sobre dicho sitio web porque no sabían quién era el operador. Entonces muchas personas comenzaron a quejarse porque los estaban difamando en este sitio web, y por ello existía un debate entre si debería existir o no un sitio como este. Una de las grandes controversias se originaron a partir del caso de Miriam en 2004, cuando un hombre fue acusado falsamente de haber abusado de una
joven y después se demostró su inocencia, y en aquel entonces el operador de este sitio borró todos sus datos, pero el daño ya estaba hecho puesto que ya había recibido bastantes amenazas de la sociedad. Otro caso muy parecido también fue otra denuncia falsa por parte de una joven que aseguraba que un psiquiatra de Seúl también se había propasado con ella y se demostró inocente totalmente. Y más recientemente, en septiembre de este año, hace 2 meses apenas, un estudiante de 20 años cuyos datos fueron revelados y también se hicieron públicos en este website fue encontrado en su departamento. Y por dichas razones el gobierno de Corea del Sur clausuró el acceso a este portal web. Y finalmente, el 6 de octubre de este año se realizó la detención del operador de este portal de prisión digital, quien hasta ese entonces era una persona desconocida, y fue arrestado en la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam y fue extraditado rápidamente a Corea del Sur. La policía promete revelar la información una vez que haya pasado por un proceso justo y que se determine qué va a pasar con su situación legal. Y lo único que se sabe hasta el momento de esta persona es que tiene alrededor de 30 años y aún pues falta que pase un juicio para determinar cuál es su situación legal. Así que todavía nos faltaría otra actualización más de este caso, pero es lo que se sabe hasta el momento. Y en tercer lugar tenemos el episodio de Hwaseong, que de hecho tengo 3 videos hablando sobre este caso. El primero donde les narré lo que había sucedido, que hasta ese momento esa persona, el perpetrador, era desconocido y de hecho se habían realizado bastantes películas y series debido a los crímenes tan atroces que había cometido y que eran completamente un misterio. En el segundo video les hablé de los avances y de cómo habían encontrado a un sospechoso, y en el tercer video les hablo un poco más a profundidad de lo que realmente había sucedido, pero hasta ese momento no había una declaración de dicha persona, de Lee. Para hacer un pequeño resumen, 14 mujeres tuvieron un encuentro desafortunado en la ciudad de Hwaseong con Lee entre los años de 1986 a 1991. Lee, de ahora 57 años, admitió haber sido el culpable de perpetrar estos crímenes y él había estado en prisión desde 1989 por un delito bastante similar que involucraba a su cuñada, y por eso había recibido una sentencia de prisión de por vida, prisión vitalicia. Es por eso que nadie había identificado al perpetrador de todos los delitos anteriores, hasta que un policía registró el ADN de las víctimas anteriores en la base de datos y dio como resultado que el perfil coincidía con el de Lee. Es decir, que el culpable ya estaba en prisión. Sin embargo, a pesar de que él efectivamente ya lo admitió, otro hombre pagó por sus actos, quien cuenta que en aquel entonces la policía surcoreana lo obligó a confesar dichos delitos que él no había cometido. Y pasó varios años en prisión hasta que en 2009 salió en libertad condicional. Y estando dentro de prisión, Lee realizó una entrevista en donde habla de algunos puntos, como que lamenta y se disculpa con Yoon, quien había pasado varios años en prisión en su lugar, que no pensaba que su conducta iba a ser enterrada para siempre y que aún no entendía el por qué no había estado desde un principio en la lista de sospechosos. Y cuando se le preguntó cuál fue el motivo que lo llevó a cometer estos actos, él dice que aún no tenía una respuesta, que solamente actuaba por impulso y de acuerdo a la situación en la que se encontraba, sin ninguna preparación previa. Y aún queda en la memoria de muchas personas lo lamentable que fue la pérdida de estas víctimas y el saber que por errores del sistema no podrán encontrar justicia, ya que el Estatuto de Limitaciones no permite que sea juzgado por estos delitos. Y hasta aquí he terminado con las actualizaciones de estos 3 casos. Espero que les haya gustado. Díganme si quieren otro especial así. Ya saben que me pueden dejar abajo qué tipo de actualizaciones les gustaría y qué es lo que más les ha sorprendido de cómo han avanzado estos casos. Por el momento aquí me despido y nos vemos para el próximo paso en Corea. Bye.